se ha anunciado la construcción de una cárcel de alta seguridad para líderes de bandas organizadas. Este es uno de los anuncios realizados por el presidente Boric para poder enfrentar así el aumento de los crímenes en nuestro país. Vamos a conversar, profundizar en esto junto al ministro subrogante de Justicia, Jaime Gajardo. Muchísimas gracias, ministro, por estar con nosotros y bienvenido. ¿Qué tal, ministro? Buen día. Muy buen día, muchas gracias a ustedes, Carla y Daur. Bueno, partamos quizás por lo más básico para poder ilustrar a nuestra audiencia. ¿Qué es una cárcel de alta seguridad y cuál es la diferencia que tiene con otros penales que hoy día conocemos a lo largo y ancho del país? ¿Es la misma gendarmería la que va a estar a cargo o es otro grupo el que va a llegar a controlar a los internos? Bueno, las dos preguntas son muy interesantes e importantes. Lo primero es que el presidente de la República el día de ayer anunció no solo la creación de una cárcel de alta y máxima seguridad, sino que además también la creación de un grupo especial al interior de Gendarmería que va a operar estas cárceles de alta y máxima seguridad. Para ello se va a presentar un proyecto de ley que va a reformar la ley orgánica de Gendarmería de Chile con el objetivo de crear este grupo al interior de Gendarmería, un grupo especializado que tenga normas especiales en materia de capacitación, de formación, también los incentivos económicos que se requiere para trabajar en estos aspectos que son tan complejos para los funcionarios y funcionarias y sus familias, también las normas de confidencialidad, de secreto para proteger a los funcionarios y funcionarias y todos aquellos aspectos vinculados también con el régimen interno, que actualmente la cárcel de máxima seguridad se encuentra regulada en el reglamento de establecimientos penitenciarios y en el decreto de creación de la cárcel que existe actualmente de máxima seguridad, y eso es importante para el debido resguardo de la actividad penitenciaria que se encuentra en una ley. Entonces, por lo mismo, uno de los aspectos centrales del anuncio de ayer fue precisamente esta modificación legal que va a tener la ley de Gendarmería. Y el segundo es que las cárceles de máxima seguridad tienen dos distinciones que son muy relevantes en razón de una cárcel normal. Primero, aspectos de infraestructura y seguridad que son característicos. Por ejemplo, las personas que están al interior de una cárcel de máxima seguridad se encuentran en celdas individuales, debidamente monitorizadas las 24 horas del día, tienen salida al patio muy poco, mínimo dos horas al día. En el patio máximo. No tienen contacto, no deberían tener contacto con otras personas. Las visitas las reciben a través de un locutorio, es decir, tampoco tienen contacto físico con otras personas porque lo que se busca, como son precisamente líderes de bandas criminales, lo que se intenta es que estas personas corten cualquier contacto con el exterior que permita que sus bandas criminales sigan operando. Ese es el principal objetivo de una cárcel de máxima seguridad, es decir, resguardar de que estas personas cumplan ya sea su prisión preventiva o su condena, con el objetivo de que no sigan operando sus bandas criminales y poder desbaratarlas efectivamente. Ministro, ayer la ministra del Interior decía que se descartaba un modelo como las cárceles de Nayib Bukele en El Salvador. ¿Qué tienen esas cárceles que no tendrían estas? En el fondo, ¿cuál es ese modelo que no le gustaría al gobierno y cuál es el que sí? ¿Cuál es el modelo que sí están recogiendo? Bueno, nosotros hemos estudiado los distintos modelos que hay de alta y máxima seguridad. Para esto recibimos una asistencia técnica y estamos en trabajo con la organización de la Unión Europea que realiza este tipo de asistencias técnicas, que es el Pacto para Combatir el Crimen Organizado Transnacional. Así nos juntamos con los expertos penitenciarios de España, Italia y Francia. Y la principal diferencia con las cárceles que hay en El Salvador dice relación con que las cárceles de El Salvador son megacárceles donde están cumpliendo su condena o su privación de libertad miles de personas en galpones que son enormes. Eso lo que hace, eso genera contaminación criminógena, porque no todas las personas que están cumpliendo su condena o su privación de libertad son líderes de bandas criminales. Entonces estas son cárceles mucho más pequeñas, cárceles que lo que permite es desbaratar a las personas que son líderes de estas bandas criminales y que esas personas se encuentren debidamente aisladas sin contacto con otras personas, ¿ya? El resto de la población penal, que no tiene las características de ser líderes de bandas criminales, que tienen eventualmente menor compromiso delictual, que efectivamente si uno trabaja en materia de reinserción con ellos, puede el día de mañana, cuando salgan de la cárcel, tratar de que se reinserten y no vuelvan a cometer un delito. Eso es clave para un sistema penitenciario sustentable. El sistema penitenciario no solo tiene que pensar en contener la situación penitenciaria del día, sino que tiene que estar pensando en el mañana. Entonces, los sistemas penitenciarios estables en el mundo lo que hacen es aíslan a los líderes de las bandas criminales, al resto de la población penal
tratan de trabajar con ellos en materia de reinserción. Entonces, por eso tienen cárceles diferenciadas, que es precisamente lo que estamos haciendo nosotros. Perfecto. Ministro, ayer escuchaba a la ministra Vallejo, decía que eventualmente esta cárcel va a estar lista, operativa, construida antes del término del mandato del presidente Gabriel Boric. Pero la gran duda que se tiene hasta ahora es dónde se va a emplazar esta cárcel de máxima seguridad, porque los alcaldes, lo hemos visto en las últimas horas, nadie quiere una cárcel cerca. ¿Cuánto va a pesar acá la opinión de la comunidad a la hora de decir dónde levantar esta cárcel? Bueno, esto en la literatura comparada se denomina el gran problema que tienen los bienes comunes. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que esta es una decisión importante para el país. Esta es una decisión que se tiene que tomar en razón de los intereses nacionales, de la seguridad nacional, son decisiones estratégicas. Por cierto, la opinión de las comunidades siempre es relevante, sin embargo, en general, y por eso se llama el problema de los comunes, porque en general nadie quiere este tipo de infraestructura cerca de su comunidad. Entonces, lo que aquí la decisión se va a tomar en razón de lo que sea mejor para la seguridad del recinto, lo que sea mejor para los traslados que tienen que haber. Eso siempre es muy relevante y, por cierto, tomando en consideración el interés de toda la nación, el interés de todo el país. Ministro, perdón, una de las que reaccionó ayer fue la alcaldesa de Santiago, Gracie Hasler, porque trascendió que habría un terreno, que hoy día entiendo que es una especie de campo deportivo militar, que podría ser cedido para estos fines, justo ahí donde está la penitenciaría, el centro de justicia en Pedro Montt, pero al frente, hasta donde narraba un medio que era Exante en este caso. Está en carpeta ese sitio, ese lugar. Ya ayer la alcaldesa decía que no estaba de acuerdo con esto y que conceptualmente las cárceles de alta seguridad tienen que estar fuera de los núcleos urbanos, que tendrían que estar más bien en lugares periféricos. ¿Cuál es la mirada del gobierno ahí? Bueno, lo primero es que la cárcel de máxima seguridad actual que tiene nuestro país se encuentra precisamente en ese sector, en el sector de Pedro Montt, ¿ya? Y entre otras cosas, esa cárcel nos permite dos cosas que son muy relevantes en cualquier ubicación de este tipo de infraestructura estratégica. Lo primero es que el centro de justicia se encuentra a un costado de la cárcel de máxima seguridad. Es decir, las personas que son detenidas y que tienen que estar siendo llevadas ahí para sus procesos judiciales, no es necesario trasladarlas por la ciudad en su conjunto, no es necesario trasladarla por rutas tan importantes como la ruta 5 Sur o 5 Norte, no es necesario trasladarla porque estas cárceles se comunican a través de los túneles internos, ¿ya? Entonces el Centro de Justicia y la cárcel de máxima seguridad tienen un túnel que se comunica y que nos permite que toda la operación de seguridad sea mucho más sencilla. Lo que estoy diciendo con esto es que efectivamente hay modelos en los cuales las cárceles de máxima seguridad se encuentran en la periferia, si es que efectivamente los traslados a ese lugar y la ubicación es factible. En otros lugares, como la que tenemos actualmente, que funciona adecuadamente hace mucho tiempo y que ha permitido tener ahí la cárcel de máxima seguridad que tenemos actualmente en nuestro país, está al lado del Centro de Justicia en ese sector, que además tiene una seguridad perimetral que es muy relevante. Perdón, lo que quiero ministro, decir con esto eso es que hace pensar que sería bastante lógico poner ahí mismo otra cárcel porque ya hay una infraestructura ganada en el fondo, y un operativo y un sistema ganado. Ayer hacía harto sentido pensar que pudiera emplazarse ahí esta nueva cárcel. Como le digo, nosotros ya hemos definido el lugar donde se va a emplazar esta nueva cárcel. Aquí es muy relevante que esta decisión la vamos a comunicar oportunamente una vez que, hemos dicho en los próximos días, una vez que ingresemos al proyecto de ley que nos permita la construcción más rápida y expedita. Esta información es una información muy estratégica, por lo tanto el gobierno la va a comunicar oportunamente. Entendemos el nerviosismo y la ansiedad que tienen el conjunto de actores locales. Nos parece que es muy entendible en ese sentido, pero aquí lo importante es el interés del país en su conjunto. Estas decisiones no se toman por los intereses de un alcalde o de una alcaldesa, no se toman por los intereses de una comunidad en particular, sino que tienen que ser para nuestro sistema penitenciario en su conjunto. Solo quiero decir una cosa a esto para que toda la ciudadanía lo comprenda bien. Nosotros tenemos que estar a la altura como país para que las personas criminales más peligrosas no hagan lo que han hecho en otros lugares de la región, en países vecinos. No podemos estar lamentando lo que pasó en Ecuador, lo que ha pasado con la cárcel de Tocorón, por ejemplo, en Venezuela, que se encontraba además completamente aislada, o lo que ha pasado con las cárceles en Brasil. Eso es un riesgo para nuestro Estado de Derecho, es un riesgo para la seguridad de todos nosotros, y aquí las decisiones se tienen que tomar con ese objetivo y esperamos que todos los actores colaboren y nos acompañen en esto que es, por cierto, una decisión muy relevante para nuestro país. Ministro, ¿y bajo qué modelo se va a construir esta cárcel? ¿Está el modelo concesionado? El gobierno fue bien reticente con ese modelo de cárceles concesionada al inicio del gobierno, luego hemos escuchado al ministro Cordero que se ha abierto a la posibilidad de que sea concesionada.
Pero ayer escuchaba, por ejemplo, a Isidro Solís, que fue ministro de Justicia en el gobierno de la presidenta Bachelet, y él decía que una cárcel de máxima seguridad como la que anunció ayer el presidente Boric no puede ser concesionada, que tiene que estar en manos del Estado por la peligrosidad que revisten los reos. ¿Qué modelo va a tener Chile para esta cárcel? Aquí lo relevante es la operación de la cárcel, por cierto, siempre va a estar en manos de Gendarmería. Ya, algunos de los servicios son los servicios que se pueden externalizar. El modelo de construcción, ojo, la construcción de la cárcel, uno puede utilizar distintos tipos de modelos. Hay veces que hemos construido cárceles directamente a través del Ministerio de Obras Públicas, hay otros casos en los que hemos construido la cárcel a través del modelo concesionado y otros casos en los que hemos construido la cárcel a través de un modelo mixto. Es decir, la construimos. En este caso es algo que vamos a comunicar también en su momento. No hemos cerrado ninguna de las puertas, pero lo importante, y este es el mandato que nos dio el presidente de la República, es que ojalá la construcción comience el próximo año. Bien, pues le queremos agradecer al ministro subrogante de Justicia, Jaime Gajardo, por habernos acompañado en este tema que es muy interesante. Nos vamos a quedar atentos a esos anuncios, al detalle, dónde va a estar esta cárcel, con qué modelo se va a construir, porque es algo bien relevante, como dice usted, para la persecución del delito y del crimen más grave, ¿no?, de los criminales organizados. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Gracias, ministro. Buen día. Muchas gracias a ustedes. Buen día.